Mire, ya se vio, ahí está, Patica. Salude. Hola, 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 qué gusto saludarlos, ya estamos de nuevo aquí, que ha pasado tan rápida la semana y contentos de seguir aprendiendo y qué bueno que se está conectando. Háganos el favor de compartir esta verdad para que pueda llegar a más personas y es un gusto y un placer saludarlos y gracias a Dios que las personas que conocemos de México están bien porque hoy que tembló en México y fue algo muy importante, muy fuerte el sismo y gracias a Dios que están bien. Así es, amada esposa, qué gusto saludarles. Bienvenidos a esta clase semanal. Usted sabe que es un discipulado que tiene la intención de seguir desarrollando nuestro entendimiento y específicamente hoy estamos tratando durante este tiempo. Hemos venido tratando la importancia de entender y conocer el reino. De eso se trata este discipulado. Así es que bienvenidos nuevamente. Me uno a lo que dice mi esposa. Gracias a Dios por todas las personas que están bien en el centro de la República. México como capital, pero también los estados alrededores, los estados que están alrededor. Ahí tenemos congregaciones en diferentes lugares, tenemos amigos también en otros lugares cercanos y estamos contentos de que esté bien. Ya está conectando muchas personas, esposa, y vamos a esperar un poquito. Les pedimos que nos hagan el favor de compartir para que esto llegue a más personas. El doctor Ugarte Andreu, Johan Pacheco, mi amigo de Venezuela, que ahorita vi su participación. Quiero decirles que él fue invitado junto con otro pastor a un programa de la cadena más importante de televisión de Venezuela y pudieron dar sus impresiones acerca de lo que está pasando en este tiempo. Te felicito mucho, Johan. Es el tiempo que los hijos de Dios se hagan notar y llevemos este mensaje. Berenice Ibarra, Ángel Ortega, Liliana Gallegos, mi amigo Arturo Everardo Rey. Arturo, qué gusto saludarte. Nacho Mireles, el apóstol Ramón González de Brasil, gusto en saludarlo. Andrés Bedoya, Carla Limas. Vamos a esperar un poquito más. Maribel López también, Jesús Arturo Jiménez, Selene Oli saluda, Alejandra Sánchez, Denise Martínez Firman desde Argentina. Un fuerte abrazo hasta la Argentina. Es tarde en Argentina, ¿sí es cierto? Son las 4 horas. Por lo menos 3 horas más, es lo que estamos seguros, pero sabemos que en Argentina... Bueno, aunque ellos se duermen muy tarde. Duermen tarde porque cenan tarde. Muy tarde, muchísimo, y no engordan. Todos son muy flacos. Saludos. Se ven muy bien los argentinos porque no suben de peso. Brenda Jaime, Eliana Carreras, Eliana, gusto en saludarte. Marta Salcido. Pero bueno, pues ya hay mucha gente conectada y tenemos el tiempo muy corto, muy limitado. Así es que bienvenido nuevamente. Está en este discipulado, esta escuela. Acuérdese que usted debe participar porque nosotros tenemos muy claro que nosotros no somos los que tenemos la verdad absoluta. Participamos de la mente de Cristo de manera corporativa, así es que usted nos enseña también. Y por favor de sus aportaciones. Son muy importantes para nosotros. Todos aprendemos de todos. Marilu Briceño, Rosa Ortili de Montelongo, Pastora Eli González desde Fort Worth, Grace Ugarte, Decia González, Vero Rascón, querida Vero, Giovanni Andrés, apóstol desde Colombia, nos saludan, Oscar Meléndez, del Estado de México, Nancy Fraquita Rivera, Milton Gordillo. Qué bueno que están bien allá en el Estado de México también. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Betsabe desde Meoqui también, y Héctor Torres Agustín, pastor, qué gusto saludarle. Eliana Carreras dice que estamos aquí a punto de cenar allá en Argentina. Y de seguro un buen corte de carne. Yesenia Judith Navarro hasta Chile. Vamos a orar. Son las 10:18 allá en Buenos Aires. Pati Caram, un fuerte abrazo. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tenemos reunidos siempre en tu mesa, donde nos es suministrado el pan diario, del cual habla el Padre Nuestro, que nuestro pan diario no falte. Y ese pan diario no es un pan de harina, es el pan que descendió del cielo y ese siempre lo has provisto tú para tus hijos. Así es que lo recibimos con mucha gratitud, con mucho respeto, lo recibimos con hambre de que nuestro entendimiento sea transformado y de que nuestro alimento espiritual, que es Cristo, produzca su formación en nosotros.
Así es que lo recibimos con acción de gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Lalo Arrieta, un fuerte abrazo. Pastora Claudio Garte, Letia Maya, Matías Bravo. Esposa, estamos viendo los diferentes aspectos del Evangelio para que no haya ese choque que se ha producido durante muchos años de no poder interpretar el Evangelio en su magnitud completa, porque mucha gente confunde el Evangelio con los Evangelios, ¿verdad? Esto ya lo hemos venido explicando desde hace un ratito, ya tenemos un tiempo explicando esto y vamos a continuar. No sé si haya un problema en el... ¿Está recibiendo, esposa? Vamos a ver si no hay un problema en la transmisión. No. Sí está recibiendo, ¿verdad? Sí. Ok, entonces hágame el favor, esposas, continuamos de leerme el primer versículo, por favor. Gálatas 2:14. Adelante. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nuevamente, por favor. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Qué fuerte versículo. Y ni modo, fue con el que abrimos. Bueno, abrimos con así es que es un versículo fuerte, es un versículo muy, muy potente. Voy a cerrar mi aplicación porque estoy un poquito teniendo un problema para la recepción, pero toda la transmisión, gracias a Dios, está bien. Bueno, le dice ahí abiertamente, esposa, que Pedro recibe el Evangelio y ya no se comporta como judío. Qué fuerte declaración. Y le dice que este comportamiento de él, que ya no es como judío, es el correcto. ¿Sí? Porque aquí el Evangelio ya no tiene que ver, el Evangelio es el poder de Dios para salvación de cualquier persona. Y ojo, quiero que le anote aquí, cuando usted quiera hacer preguntas, adelante. Pero el Evangelio nos salva de nuestra cultura original. El Evangelio tiene poder para sanarnos y salvarnos de nuestra cultura, ¿sí? Entonces el Evangelio tiene el primer impacto de salvarnos espiritualmente, pero tiene el poder para salvarnos de nuestra cultura. Sé que es un tema álgido, pero aquí le está diciendo a Pablo abiertamente, Pablo a Pedro: Pedro, tú ya no te comportas como judío, porque este Evangelio, ¿sí? Este Evangelio va mucho más allá de cualquier cultura terrenal. ¿A qué nivel queda el judaísmo después de la muerte y resurrección de Cristo? No sé si lo quiera contestar, pero ¿cómo queda el judaísmo? Es la primera pregunta a nuestros alumnos. ¿Cómo queda el judaísmo después de la cruz? ¿En qué condiciones queda el judaísmo después de la cruz? Es una pregunta muy grande, muy extensa, pero vamos a ver cuál es la respuesta del alumnado. Siempre disfrutamos mucho de lo que la gente nos comenta. ¿En qué nivel queda entonces el judaísmo después de la cruz, para que Pablo le esté diciendo a Pedro que él ya por haber entendido el Evangelio, ya no se estaba sometiendo a las tradiciones judías? Entonces, ¿a qué nivel queda el judaísmo? Vamos a hablar, se lo dejo así abierto. ¿Cómo queda el judaísmo después de la cruz? ¿Cómo se debe interpretar el judaísmo después de la cruz? Vamos a esperar a ver si hay unas respuestas. Le voy a pedir a usted porque algo está pasando con mi teléfono y no está registrando, ¿sí? Descalificado, dice Aarón Romero. Aarón Romero dice descalificado. Anulado, dice Selene Macías. Vamos a esperar otras dos respuestas porque esto se va a poner muy bueno, esposa. ¿Sí? Estamos hablando de todas las tradiciones. Pedro las deja
Obsoleto, dice Susanísima. Como religión, pregunta Bernardita Vargas, queda como la primera etapa, muy bien, ¿sí? Abolido sin argumentos, obsoleto, bueno, ya no opera en los hijos de Severo Rascón. Muy bien, todas las respuestas tienen alguna parte de esta verdad, por supuesto, pero vamos a entrar aquí para que veamos que el Evangelio trasciende las culturas, de hecho nos salva de las culturas. Pero lo que ocurre con el judaísmo es que el judaísmo jamás estuvo en el plan de Dios como una religión. Nada más para empezar. Ya no tiene efecto. Realmente, ¿qué era lo que se habla de antes de la cruz respecto al pueblo judío? Que ellos tenían la información, tenían la ley, tenían los profetas, para que ellos pudieran identificar el momento de la venida de Cristo encarnado, y sin embargo jamás la pueden discernir. No ¿sí? lo reconocieron. No, por eso dice, no conociste el tiempo de tu visitación. Cuando Él los visita, no lo reconocen. Entonces, a partir de ahí, esto es muy fuerte, espero usted puede comentar, por supuesto, pero a partir de ahí ocurre algo que entonces todo lo que fue tipo, sombra y figura, se queda a ese nivel. Ya definitivamente es sustituido por la sustancia. Queda inoperante, claro, queda inoperante, y ahora que está la sustancia, que es Cristo en nosotros, esa es la sustancia, el cumplimiento de los tiempos, entonces lo que fue sombra, tipo y figura, definitivamente ya no opera, queda inoperante. Entonces, el Evangelio, por eso le digo que es tan importante entenderlo, el Evangelio lo que hace ahora es, bueno, ya tienes la sustancia, ya no te debes someter a ritos, ya no te debes someter ni a fiestas, ni a tradiciones, ni a cultura, que en su momento tuvieron la razón de ser, pero que ya no. Esa cultura ya no, esa cultura derivada, fíjate qué importante esto, derivada de las sombras, tipos y figuras, queda inoperante y tendrá que ser ¿qué? Desechada y sustituida ahora por la cultura del reino. Esto es bien importante. Por eso mucho creyente hoy, hijos de Dios, quieren regresar a la cultura de los sombras, tipos y figuras. Entonces esto definitivamente ya no opera. Y por eso está hablando del Evangelio. Ahora, vuelva a leer el versículo para ver qué más le dice. Por favor. ¿No lo tiene en su computadora? Acá lo tengo. Ok. Pero cuando vi, ¿vuelvo a leer el mismo? Sí, esposa. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Que no andaba, Pedro. Ok, sí. Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Qué fuerte, porque entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sí, dice no andaban porque está hablando no solamente de Pedro, sino de un grupito. De un grupo de discípulos. Un grupito de... Pero a Pedro Pero a Pedro le dan más fuerte el atorón, porque entonces el Evangelio otra vez nos saca de las culturas, nos saca de los ritos, nos saca de las tradiciones, y le dice a Pedro que el mensaje que está aquí diciendo es lo siguiente: si tú vuelves a meter a ellos, se los vuelves a meter, prácticamente no has entendido qué, o lo estás fingiendo y les afectas a ellos. La verdad ahora, la verdad más o menos, esposa. El nuevo pacto. Más o menos. No estás entendiendo el Evangelio o te estás haciendo loco del Evangelio. Porque si ya conforme al Evangelio tú ya te comportas de cierta manera, pero después, ¿por qué era que Pedro cambiaba su forma de actuar? Porque tenía temor de alguna manera, tenía temor a ser rechazado, a ser criticado,
y se comportaba de acuerdo a al lugar a donde iba, se comportaba de acuerdo a eso. Más o menos, esposa. Lo que pasa es que dice que cuando llegaban los judíos, cuando llegaban aquellas personas que representaban a él, que le representaban a él relaciones, amistades, que eran los de Jerusalén, ¿sí? Él prácticamente a este evangelio que ya había entendido retrocedía. Se acomodaba. Ajá. Entonces, fíjate, qué interesante, perdón. Dice Giovanni Andrés, lo estaba adulterando. Ahora sí, perdón. No, pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué se acomodaba? Por no perder influencia, por ser reconocido. Por ser reconocido, creo que decías tú, no ser rechazado, perder posición, no ser perseguido. Pregunto, ojo aquí, porque aquí se pone cada vez más bueno esto. Y en el tiempo presente, ¿cómo es que negamos? Dice Leti, era una actitud carnal, por supuesto. ¿Cómo podemos negar este evangelio tan grande comparándonos con Pedro? Vamos a dejar la pregunta abierta. Ok. Porque es fuerte esto, sí. Esposa. No es cualquier cosa, ¿eh? No, a ver qué contesta. Y esto es muy polémico, pero estamos hablando entre gente entendida. Saludamos mientras al pastor Sergio Ugarte, a Rafael Ochoa, a Cristina Rosales, Jessica Piña. Vamos a ver quién más, Idalia Flores. A ver a qué se compara en este tiempo la actitud de Pedro, que empezó con su comportamiento con ciertas personas. Les voy a dar una pista ya. Los religiosos, los no entendidos, ¿cómo lo comparamos hoy a quienes practican lo mismo y cómo te diré? Y no son fieles a lo que es el evangelio, ¿sí? Pero bueno, usted todavía no, espérese. No. Vamos a esperar porque nosotros aprendemos. ¿Me podría explicar lo del Israel de Dios? Ya está en otro programa, disculpe. Celia Loya, vamos a ver aquí, esperamos su respuesta. Haciendo rituales, mezclando pactos, sí, claro. Wilson Vera, saludos. Diana Quiñones, ¿de qué manera muy práctica podemos? Les va a sorprender la respuesta, ¿eh? Les va a sorprender. Porque no solo solamente haciendo rituales ni mezclando pactos, eso es en el ámbito principalmente de las congregaciones. Pero aquí iba mucho más allá de las congregaciones. Con la religión, dicen, cuando negamos a Cristo, no hablando de Cristo, cuando sucumbimos a tradiciones, formas, idiomas evangélicos que no son compatibles con el orden del nuevo pacto, también, sí. Pero bueno, por cuestión de tiempo, cuando nuestra forma de vivir, que tiene que ser ya una libertad, dice, por ejemplo, a los que predican el evangelio y la prosperidad, no, al contrario, Jan Jiménez, el evangelio nos lleva a una prosperidad, ¿cómo se dice?, integral en todas las cosas. Más bien los religiosos se oponen a la prosperidad integral, no estamos hablando de dinero. El religioso se enoja cuando hablamos de progresar en todo, cuando lo negamos. A los que viven aún en sombras, tipos y figuras, poner nuestro interés por encima del propósito eterno. Todo eso es correcto, pero principalmente cuando nosotros empezamos a dejar de vivir nuestra libertad en Cristo por agradar a los religiosos. Esa ¿sí? es una. Que es lo que principalmente le estaba. Por eso en los Gálatas vamos a ver más adelante que se les dice ¿qué tienen que hacer respecto a su libertad? Cuidarla. Cuiden su libertad. Lo que pasa otra vez, familia, yo sé que esto es fuerte, ¿sí? Pero acuérdense que en la tradición, no vamos a entrar a mucho detalle porque hay diferentes niveles ahorita de madurez, ¿verdad? Pero lo principal característica de la religión es principalmente el negar la libertad de las personas, el ordenarle a las personas cómo tienen que vivir, cómo tienen que vestir, cómo se tienen que divertir, cómo se tienen que relacionar. Entonces, todo lo que dijeron ellos es correcto, desde un orden de edificación, claro, cuando se mezclan pactos, cuando hay ritos, para quedar bien con el sistema. Por ejemplo, ¡ay, qué tema tan difícil y escabroso!
Por ejemplo, pastores que nos estén viendo. Hay pastores que para pertenecer a una sociedad apostólica, a una sociedad, no apostólica, un grupo pastoral de la ciudad, a la hora de estar con esa gente, adquieren sus costumbres, adquieren sus dichos, adquieren su forma de hablar, adquieren su forma de vestir. ¿Por qué? Porque quieren ser aceptados en ese sistema religioso. Uh-huh. Y les importa mucho el qué dirán Uh-huh. de lo que han aprendido y han conocido de la verdad en Cristo. Claro. Entonces, les va a importar que los critiquen, les va a importar que les persigan, pero ojo, otra vez, acuérdese que estar en Cristo no es un concurso de popularidad. Uh-huh. Es ser personas congruentes con el Evangelio. Claro. Este Evangelio otra vez nos libró, ¿sí? Nos libró el Evangelio de los ritos, de las tradiciones, nos libró de las sombras, tipos y figuras, nos llevó a un nivel superior y nos hace vivir libres en Cristo. Uh-huh. Ahora, ¿por qué hay que ser cuidadosos en este tema? Porque muchos también, vamos a hablar, por amor al que es débil en la fe, tiene que cuidar cómo usa su libertad. Uh-huh. ¿Sí? Pero por amor a la otra persona, pero no por el hecho de tener temor a no ser aceptados. Exactamente. Son dos cosas diferentes. Uh-huh. Porque le hago una pregunta al alumnado nuevamente. Pues está poniendo muy bueno el tema. ¿Es lo mismo un religioso que un débil en la fe? No. Espérese, platica. Bueno. Bueno, la pastora hoy no quiere dejar hablar a nadie. Claro, pues, no, por supuesto. ¿qué vamos a hacer aquí? Ya no sé qué hacer. Ayúdenme. Mándenme porras o mándenme un abrazo. Un abrazo a Aarón Baruch, Aarón, Liliana Gallegos, al pastor Arnaldo Ginés hasta Puerto Rico. Un fuerte abrazo. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Es lo mismo el débil en la fe que el religioso? ¿Será lo mismo? Pascuala Severino hasta República Dominicana, un fuerte abrazo. Selene Macías dice que no. James Gamboa, saludos. Pero Felipe ¿cuál es Navarro. la diferencia? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un débil en la fe y un religioso? Porque aquí Pablo tiene que regañar a Pedro porque está distorsionando el evangelio. Uh-huh. Como el evangelio ya no tiene que ver con culturas, ¿sí? Ni estar cumpliendo sombras, tipos y figuras, lo regaña. Sí, pero vamos a aquí Cristina Zavala, pastora, Héctor Arturo Quiñones, no. ¿Cuál es la diferencia de un débil en la fe a un religioso? Ahora ustedes ayúdenos, porque ya como usted dijo, sí, pues sí, ya usted todos ya todos, ya saben la no, respuesta. así no se vale. Entonces vamos a esperar aquí la respuesta. Un abrazo nos manda James Gamboa. Bernardita dice que no es lo mismo. Lalo Arrieta, un abrazo gordo también para ti. Jorge Valles dice que no. Isabel Andrade dice que no. Háganos el favor de compartir. Todavía nos quedan 25 minutos. Así es que por favor, no es lo mismo. El religioso está muchas veces embotado. El débil puede afirmarlo y aclararle el evangelio. Más o menos. Alexandre Franca dice, no, el débil es un niño inmaduro, claro. El religioso es ignorante, más o menos, vas más o menos. Pedro estaba siendo un religioso, claro. Marfisa, un fuerte abrazo. El débil en la fe es todavía un niño. Uh-huh. Uno que está aprendiendo todavía rudimentos. Apenas está aprendiendo. Está librándose, esposa, de su antigua manera de vivir, pero no religiosa principalmente. Se está librando de su antigua forma de vivir que tiene más que nada que ver con la carne. Uh-huh. ¿Sí? Era que era muy dominado por sus impulsos carnales. Llámele alcoholismo, llámele drogadicción, llámele mal carácter, llámele orgullo, llámele soberbia, llámele personas que tienen que ver con mentiras, pero que apenas, ¿sí? Uh-huh. Está saliendo de esa carnalidad ojo, ya por la nueva naturaleza y porque se le está renovando el entendimiento. El débil en la fe vive en la verdad, sí.
Dice Héctor, no, el débil necesita fortaleza y el religioso busca seguidores. Un religioso es fuerte en convicción y el débil no lo es. Sí, nomás que religioso es para mal, ¿verdad? Esa convicción. El débil se lo cree todo, el religioso es un legalista. El débil en la fe puede ser fácilmente influenciable por el religioso también. Pero el débil en la fe, fíjese bien, familia, porque nosotros tenemos que operar en la ley del amor. El débil en la fe todavía, fíjate bien, esposa, busca personas que le generen una identidad. En otras palabras, el débil en la fe todavía busca personas referentes. Como modelos a seguir. Exactamente. Entonces, por eso háganos el favor de leer Romanos 14, Primera de Corintios 14 también, Romanos 14, ¿sí? Donde habla de que nosotros por amor no damos un testimonio al débil en la fe. Claro. Y en ese tiempo se hablaba precisamente de no comer. Imagínense, el que estaba saliendo de tradiciones también, de tradiciones religiosas, también era un débil en la fe. Pero el religioso, dice Isabel Andrade, no es lo mismo, pero corre el riesgo de llegar a ser, si no se le direcciona bien, claro. Precisamente por lo que apenas está aprendiendo. Entonces diría que debe ser bien guiado, claro. Así es. Pero entonces aquí, fíjese bien, el que ama y es responsable, tiene cuidado de los débiles en la fe, esposa. Por supuesto. ¿Verdad? Lo cuida, porque es como un hermano mayor. ¿Sí? Esto no es hipocresía, ¿eh? No, es amor hacia los demás. Claro. Imagínense, hay gente que viene saliendo de problemáticas muy fuertes, de las cuales yo ya soy libre en Cristo, pero cuido al débil en la fe. ¿Pero ante un religioso? Ah, bueno, ya es otra cosa. Ante el religioso, una persona, volvíamos ahorita a hablar de grupos de pastores, a veces grupos de líderes, cuando queremos guardar una apariencia para ser aceptado por el religioso, otra vez, esta es la clave de hoy, distorsionamos el evangelio. ¿Sí? Porque al religioso no estamos para agradarle. Y porque, acuérdese esto, el religioso va a buscar, parece que es un deporte del religioso, someter al libre. Por eso Gálatas dice que la esclava siempre ha perseguido a la libre. En el caso de Pedro, que ya había entendido el evangelio, él estaba teniendo una actitud completamente hipócrita. Sí, si hay preguntas, mi querida Denise, por favor no las haces, porque pues hay mucha participación y no es sencillo. Dice Giovanni, al débil debemos amarle y guiarle en amor. Claro, ser un ejemplo, tomar una responsabilidad en amor. Pero con el religioso, aquí es donde decimos en México, la puerquita torce el rabo. Le hago una pregunta, ¿se le debe amar? Claro. ¿Al religioso? Sí. Claro. Sí, pero no dejó que contestaran, pero bueno. Al religioso también se le debe amar, pero no se debe caer en su juego. No, si alguien cae en el juego del religioso, lo que va a terminar experimentando es lo que dice Pablo en Gálatas. Van a perder su libertad. Claro. ¿Sí? En otras palabras, anótelo ahí, familia. Dice, el religioso es contencioso, se hace sabio en su propia opinión, sí, pero es una persona, querida Pascuala, que no puede ver la libertad de los demás. Le molesta la libertad. ¿Sabe dónde vemos características de estos religiosos? En los, ¿cómo se llama? En los fariseos. ¿Se acuerda que decía que ellos le imponían cargas ni ellos podían llevar? Que ni ellos podían llevar. Yo he tenido enfrentamientos fuertes con religiosos, fuertes, y les soy muy franco, no se gana nada, pero no, porque no quieren, o sea, realmente ellos no quieren. Están muchos ciegos, de ellos realmente. Claro, entonces, usted como hijo de Dios, le recomendamos, por supuesto, ame al débil en la fe y procure no ser piedra de tropiezo. Ame al religioso, pero no se someta, por favor, a lo que el religioso quiere establecer sobre su vida.
Y si tiene que romper con ese círculo de religiosos, ahora sí le pregunto a usted, ¿qué recomienda usted? Hágalo, no tenga temor, sino al contrario, se va a quitar una carga de encima, porque el religioso nada más está observando dónde puede caer para condenarlo. Y cuando realmente la libertad, ¿quién nos la da? El Espíritu Santo. Entonces el religioso está con una lupa nada más para criticar y señalar al que vive en la libertad, porque ellos realmente tienen una ceguera espiritual. Claro, claro. Unos son ciegos espirituales y otros, esposa, no son ciegos ya espirituales, pero no quieren renunciar a los beneficios que le da esa religiosidad. ¿Sí me explico? Claro. ¿Por qué? Porque ellos creen que tener seguidores, ellos creen que poder meterse en la vida de los demás, ellos creen que atemorizar personas, ellos creen que eso es benéfico para ellos, tenerlos bajo su yugo. Eso no es benéfico para ellos, ¿por qué? Porque el Señor no lo aprueba. Claro. Es benéfico para su carne, pero no es benéfico para su vida en general. Pero, esposa, entonces dice Fátima, ¿les molesta el gozo del Señor que hay en la libertad? Sí, sí les molesta, Fátima. Sí les molesta el gozo. Y otra vez, no estamos criticando, estamos hablando de lo que nos compete hoy, de que qué pasa si un hijo de Dios vive como religioso, qué pasa con respecto al evangelio. Ahorita usted lo va a contestar, pero quiero contestarle la pregunta a mi esposa porque si no me va mal. No, adelante, esposa. Yo ahorita pensando, cuando dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre, cuando realmente conoces a la persona de Cristo es el que te libera de toda esa religiosidad y ahí caminas en una libertad completa que le estás rendido por completo a Él. Entonces yo pienso que esas personas que realmente viven en una religiosidad no han conocido lo que es la persona de Cristo. Bueno, a nivel espíritu lo conocen, pero no se han expuesto a la verdad presente. Ahora sí. ¿Por qué? Porque ellos, los religiosos, todavía siguen creyendo que sostienen su salvación por obras. Muchos de ellos, ¿sí? Volvemos a lo de Gálatas. O muchos de ellos creen que dar buen testimonio, no conocen la palabra del reino. Entonces creen que dar buen testimonio es estar aislados de la sociedad. Creen que dar una burbuja. Sí, creen que es no practicar de cosas que por años se le han dicho que es pecado y que no es pecado. ¿Sí? Entonces, el religioso tiene el evangelio del terror y las prohibiciones, claro. Aquí lo dice Yesenia, Judith Navarro hasta Chile. Un fuerte abrazo a Yesenia. Y Yesenia, cuando estemos por allá nos invita a un congrio, por favor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre son, perdón por la expresión, pero ellos utilizan el terrorismo religioso. Es como un terrorismo, porque ¿cuál es la base del terrorismo? Asustar. Se te van a quitar la salvación. No estás dando testimonio. No estás dando testimonio. Te va a venir Dios a reclamar. Bueno, pero, todo ese terror, ¿sí? Pero esposo, qué amargada persona, ¿no? Bueno, por eso le hago una pregunta aquí a todos, ¿sí? Aquí va la pregunta a todos ustedes. ¿Qué pasa si este evangelio que nos libró de esto, libera, si conoces la verdad, si conoces este evangelio, qué pasa si nos hacemos al estilo de vida del religioso respecto al evangelio? Y nos quedan todavía 15 minutos. Estás desperdiciando el tiempo. Deje que contesten. Ah, bueno. Bueno, pues, familia, yo ya no sé qué hacer el día de hoy. Esposa, ¿qué hacemos con usted? No, ya, perdón, ya. Contesten, por favor. Así somos nosotros, nos reímos y todo. Pero nosotros queremos ver la opinión de usted. ¿Qué pasa cuando por una vida, cuál es el efecto que tiene sobre el evangelio? ¿Sí? O sobre la expresión del evangelio cuando somos religiosos, cuando nos portamos con religiosidad. Dice Selene, la religiosidad no permite que los hijos de Dios vivan a plenitud del evangelio. Esa es una buena respuesta. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice Karen, no estaríamos aprovechando lo que el Señor vino a hacer por nosotros también.
pues estaríamos peor que en el sistema del mundo. Sí, también. El religioso por todo tiene temor. Sí, también. El efecto es que se pierde la libertad. También se pierde libertad. Pero ¿qué más? ¿Qué otro efecto tiene sobre el evangelio? En sí no es sobre el evangelio. Dice, se vuelven al rudimento de la ley. Sí, pero voy a contestarlo después de mi esposa. Porque usted quería decirlo, ahora sí. No, yo dejo que ellos contesten. Ok, aquí el punto es este. Se distorsiona el evangelio. Entonces, lo que estamos tratando de llevarle a la persona, que es libertad, cuando ve personas que se comportan como esclavos... No quieren nada. No, hombre, familia, por favor. No. Por favor. No. Si el evangelio... Son buenas noticias. Si el evangelio es el mensaje de las prohibiciones... No lo quieren. ¿No es el evangelio? No. No es. Y alguien puede decir, espéreme, apóstol, entonces dígame, ¿qué decimos del alcoholismo? ¿Que está pésimo? Claro. Pero el evangelio no es no sea alcohólico. Para eso está 24 horas de Alcohólicos Anónimos y todo eso, ¿sí? El evangelio es lo siguiente: el que está en Cristo es una nueva criatura. Va a ser librado de su antigua naturaleza y por causa de esa deja el alcoholismo. ¿Sí? ¿Sí me explico? Claro. Ese es el evangelio. El evangelio lo libera de cargas que Dios no pone. El evangelio lo libera de ritos que Dios no pone. El evangelio lo libera de códigos de vestimenta que no tienen nada que ver con la vida espiritual. El evangelio lo libera de cierta dieta que tampoco tiene que ver con la vida espiritual. Entonces el evangelio, cuando la gente lo vive como esclavo, lo distorsiona. No presenta el evangelio de Cristo. Dice Bernardita Vargas, por eso mucha gente no quiere ser cristiano, por supuesto, Pues sí. porque no es una buena noticia. Claro, el evangelio se pudiera decir desde mi perspectiva que quiere Cristo la muerte del yo para que Él pueda vivir a través de nosotros. Es una de las facetas del evangelio. Y viva a plenitud y a toda la expresión de la libertad de Cristo. Es que ahí vamos a ir a los siguientes versículos. Pero aquí estamos viendo desde la perspectiva de esta libertad que nos trae el evangelio, que son puras buenas noticias que nos liberó de todo tipo de esclavitud. Ahora decía usted, bueno, pero con el conocer a Cristo, con eso nos lleva a la libertad. Ojo, dice, conoceréis a la verdad, ¿sí? Y la verdad los hará libres. Ok, en el conocimiento espiritual ya lo conocimos. Sí. Hasta el religioso, si nació de nuevo, familia, no nos confundamos. Hasta el religioso, si nació de nuevo, en el espíritu ya lo conoció. Pero ahora lo que sigue es la renovación. Ahora viene el efecto del evangelio en el alma, en el entendimiento, que lo hará libre de todas esas tradiciones y de todo tipo de esclavitud. Pero ahí depende de a qué se está exponiendo. Por supuesto, esposa. Por eso, otra vez, no estamos criticando a nadie, pero si una persona se mete a un sistema religioso y está siendo continuamente bombardeado por el sistema religioso, tarde o temprano, fíjese bien, eso le va a contaminar el entendimiento, ¿sí? Y lo va a afectar. Y lo otro que veíamos en el caso de Pedro, cuando una persona está en un sistema religioso y no quiere perder posiciones, no quiere perder relaciones, no quiere perder lo que perdía Pedro, ¿sí? Por eso decía, cuando veía venir a los de Jerusalén, entonces, ¿qué hacía él? Se hacía Ya no vivía el evangelio. Se hacía como los otros. Los judíos. Exactamente. Se ponía bajo las prácticas que eran sombra, tipo y figura. Híjole, qué programa tan interesante, ¿no? Pero adelante, esposa. Se requiere de valentía, ¿no? Ah, bueno. Porque ¿eres o no eres? Bueno, te está siendo muy definitiva en esto, ¿sí? Se requiere valentía y se requiere también confianza. Y déjeme explicarle por qué confianza.
Porque una persona que está esperando que el sistema religioso o el religioso le otorgue beneficios temporales es porque no confía en Dios. O, bueno. No, sí, expréselo. No. Sí, sí. No, iba a hacer otro comentario respecto a... Pero, entonces déjeme terminar la idea. Una persona que confía en Dios, por ejemplo, hace poco, y ahorita está aquí, no digo su nombre porque es un amigo que está en Brasil. Él vio un post que escribí la vez pasada respecto a esto, ¿verdad? Que el Señor me movió a comentar esto, porque aquí en México es muy común, esposa, que yo no quiero decir que soy figura pública, ni mucho menos. Yo soy su servidor nada más. Pero pues imagínense, tengo 5,000 amigos, ya no, mucha gente me pide solicitud, ya no puedo. No es ser sangrón, ni mucho menos. Tenemos muchos programas en vivo. Entonces de repente hay gente que sí nos consulta, ¿verdad? Tampoco hay que tener una falsa modestia. Y me dicen, oiga, apóstol, es que yo sí entiendo, tengo años entendiendo esto. Y le digo, está bien, te felicito, qué bueno que lo has entendido. ¿Y dónde te congregas? Son de Chihuahua. O sea, usted y yo vivimos en Chihuahua. Y esas personas me dicen, yo soy de aquí de Chihuahua. Y le digo, bueno, estás convencido. ¿Y por qué no te has congregado con nosotros? No, dice. Se enoja mi esposa. Y aparte me decía esta persona, me dice, es que como a mí me dejan enseñar donde yo estoy, entonces es parecido a lo que decía Pedro, lo que le estaban reclamando Pablo a Pedro. Ok, tú quieres entonces mantenerte como líder, quieres mantener los beneficios de ahí, que no se enoje tu esposa, pero entonces ¿dónde está la congruencia con el evangelio? Porque mientras siga ahí y se siga sujetando a las reglas de ahí, ¿sabes qué? Va a estar distorsionando el evangelio. Entonces, ¿por qué es un asunto de confianza? Espérame tantito porque no terminé, ahí voy. ¿Por qué es un asunto de confianza esto? Porque el que confía en el Señor sabe que si deja definitivamente de agradar al hombre, Dios a su tiempo. Sí, a su tiempo. Eso es clave, ¿sí? A su tiempo le exaltará. Claro. Por eso dice la Escritura, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y cuando fuere tiempo, Él os exaltará. Yo le decía a la persona del Brasil, que le mando un abrazo, aquí está, le decía, bueno, ¿cómo crees que empezó todo esto que es hoy Agua Viva? Le hago una pregunta a usted, no para orgullo personal, nada más para fortalecer estos argumentos. ¿Le ha bendecido el ministerio de Agua Viva para las Naciones? ¿Le ha ayudado? Vamos a esperar. No vaya a contestar usted, esposa, porque no, ya no sé qué hacer. Usted todas las contesta. Entonces, ¿le parece bien que...? Sí, contesten, por favor. Sí, ya no sé qué hacer hoy, familia. Algo tenía la comida el día de hoy. ¿No comió pollo, verdad? Hoy, ¿qué comí? No comió pollo. Eso es lo que está pasando. Vamos a esperar. Sí le ha bendecido, dice. Claro que sí, dice Selene. Vamos a esperar. Amén, dice Marta Patricia. Esto no es para orgullo. Yo quiero que vea nada más las respuestas. Amén, dice Marta Salcido. Han sido bendecidos. Les ha traído iluminación. Aminabel, un fuerte abrazo hasta República Dominicana. Gloria Mendoza dice que sí. Karina Cabral dice sí, bastante. Sabe a mí mucho, dice Fátima Inostroza. Le debo el pollo. Fátima, ¿cómo la queremos? Muchísimo. Jessica Piña dice mucho. ¿Sabe con cuántas personas inició el ministerio de Agua Viva para las Naciones? No se imagina. ¿Con cuántas? Porque confiamos en el Señor. Sí, estar y aprender la verdad presente es lo mejor, nos liberó. Perla Rivera dice enormemente. Pascuala dice sí. Matías Bravo dice yo dejé todo y les conocí y me has afirmado. Bulmaro, en gran manera, por supuesto, todo es para gloria de Cristo, por favor. Por esto aquí le vamos a reafirmar algo, porque empezó con 5 personas. Todo esto que está llegando a tantos lugares empezó con 5 personas que tomaron una decisión de ya no estar alineados a la religión. Yo tengo una pregunta. Ay. ¿Fue fácil? No, qué fácil iba a ser. No fue fácil. No. Había un poquito de temor, sinceramente.
Sí, sí había temor. Sí. Mi papá era mano derecha del pastor en aquel tiempo, que hoy y siempre le seguiremos respetando, y hoy más que nunca le amamos. Claro. Las cosas quedaron bien. Fue una persona importante en nuestra edificación en su momento, pero era tiempo, hubo cosas que ya no se podían seguir, y claro, fue perder el liderazgo, fue perder influencia, fue perder amigos, fue ser por algunas personas, yo no digo que el pastor, pero le notificaron a los demás que era rebeldía. Bueno, todo eso se perdió. Tengo otra segunda etapa, le cuento. A ver. Todavía hace pocos años yo pertenecía a una red apostólica de las más importantes a nivel mundial, y éramos considerados también de un grupo selecto. Yo no voy a hablar mal jamás de esas personas, no hablaré jamás mal, pero cuando nosotros vimos que ya no era posible seguir edificando y traicionando la confianza de ellos mismos, porque me dejaban enseñar, pero yo enseñaba lo que yo ya entendía de la verdad presente, iba a enseñar, era enseñar algo contrario a lo que me estaban otorgando la confianza. ¿Sí me explico? Ellos creían que entonces dije, yo no puedo traicionar esa confianza. Pregúnteme si fue difícil otra vez. ¿Fue difícil? Fue difícil en el sentido de que se tenía un estatus, ¿sí? Se tenía un reconocimiento, pero no fue difícil en la convicción, esposa. Sí, yo sé. Tú te acuerdas perfecto. No fue difícil en eso, pero fue difícil en ser criticado, Bueno, no quiero hablar para que no se confundan. Pero vuelvo al punto Yo le hago la pregunta a usted, porque ahora sí se nos está acabando el tiempo. No te preocupes por el tiempo. No me preocupo por el tiempo. Tenemos el tiempo. Bueno, ¿no será siempre más importante honrar a Dios y este evangelio de la verdadera libertad? El evangelio que está ligado al nuevo pacto, el evangelio que está ligado a ya no vivir en sombras, tipos y figuras, a pesar de ser criticados. No podremos pensar que Dios te sustentará, que Dios a su tiempo te levantará, que Dios a su tiempo te va a traer las relaciones que tienes que tener, que si Dios te indica iniciar hasta una célula, te va a respaldar. ¿No cree usted eso? ¿No cree que Dios respalda? Pues si hay el llamado. Creo que nosotros somos testimonio de ese respaldo, esa fidelidad, ese cuidado de Dios, que al inicio, cuando es confrontado uno con lo que es ya la realidad, que te digas, te tienes que definir, al instante si entras un poquito y qué vamos a hacer, o qué, pues creo que son las preguntas normales de un alma, de que donde va a dejar ciertas áreas para decidirte por lo que Dios te está demandando, porque una vez que se te revele la verdad, Dios te va a demandar de algún momento de qué fue lo que hiciste con ella. Entonces creo que es el momento de decirles a todos nuestros amigos, si están en esa posición, nosotros somos testimonios de su fidelidad, de su cuidado, de su respaldo, y nunca nos imaginamos hasta dónde nos iba a llevar Dios cuando tomas esa decisión. Yo creo que una de las partes es cuando escoge a Abraham, que le dice, deja todo porque yo te voy a llevar hacia dónde yo ya vi hacia dónde, pero lo importante es dejar todo. Y última cosita ya para que si me dejes decir una cosita. Yo soy el que no la dejo, si usted es la que ha hecho lo que ha querido hoy aquí. Pero yo creo que, esposo, cuando estás en ese sistema que ya se te reveló este conocimiento y estás en ese sistema queriendo salvar de alguna manera ese lugar o esas personas, realmente no es ¿cómo quiero decir sin ofender? Realmente no vamos a ser al héroe, ninguna persona le tiene que ser al héroe. Más bien, si siguen en ese sistema, las personas se están volviendo cómplices de este sistema de manipulación, de control, de esclavizar, de distorsión del evangelio, de distorsionar a aquellos que ya se les ha dado la libertad. Claro, es que otra vez, aquí estamos hablando respecto al evangelio. Esto quiero que quede muy claro. Entonces,
No podemos ser cómplices de la distorsión del Evangelio. Por eso Pablo utiliza aquí la palabra, vuelvo a leerlo pues ya para irnos. Ya para irnos, para que usted cene a gusto y yo ver cómo le hago con mi esposa hoy. Le tendré que dar pollo porque no entiendo hoy por qué se portó así la señora. Yo siempre me porto bien. Usted está distorsionándola. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, está, fíjate. conforme. Pero que no andaban ¿qué? A la verdad pero del que Evangelio. Que no andaban rectamente. Rectamente. O sea, lo que está diciendo Pablo aquí, el que tiene que vivir de esas apariencias, dejó de vivir rectamente. Qué fuerte, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora sí, dice, conforme a la verdad del Evangelio. Entonces, ahora, qué interesante esto. En esos tiempos donde tuvimos que tomar decisiones, hijo, qué complejo era porque no había tanta palabra como hay ahora de la verdad presente. No había tantos reformadores de la verdad presente. No había tanto a quién buscar. Yo le digo abiertamente, nosotros no somos los únicos ni mucho menos. Hay muchísimas personas que cada día están más entendidos en esto. Entonces, lo que pasa es que lo que hay que hacer siempre es correcto. No hacer actos de rebeldía, no hablar mal, no pelear, ser agradecidos, pero una cosa, el que quiere vivir, sí, otra vez, rectamente conforme a la verdad del Evangelio, no puede ser un judaizante. Claro. No puede ser un religioso. No debe ser alguien que tenga doble vida. Esto distorsiona la verdad de este Evangelio de la gracia, sustentado en un nuevo y mejor pacto. Familia, ha sido todo por hoy. Hasta nos pasamos del tiempo, esposa, pero usted me dijo que no había problema, ¿eh? No, yo creo que no hay problema. Yo pienso y yo creo que todos los demás están pensando lo mismo. Entonces... Bueno. No, pero para los de Argentina se están desvelando. Les mandamos un fuerte abrazo, brazos cariñosos y brazos gordos, no porque seamos gordos, porque somos muy esbeltos. Miren nada más. Muy esbeltos. No sé por qué me veo cachetona cuando no soy nada cachetona. Usted no es cachetona, es el efecto. No sé por qué, pero... Es un detalle de la cámara. Ajá, sí. Pero les mandamos un fuerte abrazo con mucho cariño. Gracias por estar atentos a esa revelación. Y pues gracias, esposo, por ser el instrumento que Dios usa. Usted también y todos los que participaron son instrumentos poderosos de este Evangelio que nos ha hecho libres de tantas cosas. Bendecidos, y mañana, esposa, 12:30. Con muchos científicos de la palabra. Sí, a las 12:30 horas del Pacífico estarán los ministros competentes del nuevo pacto de la red de Agua Viva. No se lo pierda. Son programas muy, muy buenos. Y sus participaciones también. Así es que mañana nos vemos. Bendecidos. Buenas noches.